Costos por accidentes. Sabemos que una persona obviamente que está bajo efectos de adicciones, y hablamos de adicciones y no de un consumo esporádico, sino una persona que realmente hace un consumo continuo de drogas o de alcohol, puede generar obviamente algún accidente. No solamente un accidente en sí misma en la persona, sino a terceros también, algún compañero, por lo cual también tenemos un costo por accidentes que significa en cuanto a una persona adicta que se puede accidentar. Reemplazo de personal por ausencia, horas extras para la cobertura del puesto, horas en capacidad para cobertura del puesto, daños de equipo, herramientas, máquinas, alquiler de equipo como reemplazo del dañado, disminución de la producción o pérdida de rendimiento por desocupación de máquina, costos fijos por paralización del proceso productivo, gastos del material de servicio médico, traslado del accidentado, tiempo administrativo dedicado a la investigación de accidentes. Este es un plan de acción con el que cuenta la política de adicciones. Hay una etapa previa de sensibilización que está centrada en concientizar sobre los perjuicios para la salud que producen las adicciones y la responsabilidad individual de seguridad colectiva. Obviamente en una etapa preventiva. Y en la informativa, para dar a conocer los exámenes toxicológicos que realiza la empresa, informar sobre la existencia de programas de rehabilitación y reinserción laboral. Esto es una campaña gráfica que nosotros tenemos en la empresa. Me la paso rápido porque no hay más que... Ahí está la fase. Y estas son las fases del programa ante una persona que llega a nuestro servicio y nos informa que está, bueno, cursando una situación de adicción. Nosotros contamos con este programa. Bueno, la primera fase tiene que ver con de manera global con el detectar para poder diagnosticar de alguna forma la problemática de la adicción. A veces no llega de manera directa, a veces llega a través de compañeros, de gente del sector, y después se va haciendo, se van implementando diferentes estrategias. Uno tiene que ser un poco creativa realmente para poder ir viendo de qué manera puede hacer llegar eso, la problemática al servicio médico, porque no siempre llega tan linealmente, digamos. Después de esta primera fase que uno puede detectar y realmente poder hacer el traspaso, digamos, a lo que es el tratamiento en sí, se sigue haciendo un seguimiento dentro del servicio médico a través del médico o de los médicos en servicio médico, a través de la parte de psicología y en el caso de Villa hay un asistente social que también analiza la situación de esa persona, cómo es el contexto familiar y social, laboral y demás, y se pone el énfasis, digamos, en la efectivización del tratamiento, el cumplimiento, para después ser evaluado a los 6 meses y poder gestionar un acompañamiento para poder hacer una reinserción laboral. A veces no es directamente en el puesto originario porque eso insume demasiado peligro, entonces se busca puestos o tareas adecuadas y se acompaña como una especie de acompañamiento terapéutico dentro de la fábrica por algún operario, compañero, amigo que pueda mirar un poco más de cerca a ese operario, siempre haciendo obviamente un seguimiento, y se vuelve, digamos, a hacer todo lo que es los exámenes de rutina también, ¿sí? Que son exámenes de psicotécnico y REI, que estos son exámenes internos de Hacienda, por procedimientos de Hacienda, ¿no? O sea que la asistencia y el monitoreo están siempre. Y la última etapa, ahí está puesto en otro esquema. Después de pasado un año, si esto se sigue en tratamiento y se sigue una buena evolución, se daría como un alta, ¿no? Que la tiene que dar tanto el médico de afuera o en este caso, bueno, de la institución que está en la que se encuentra el operario haciendo el tratamiento, y el médico de planta también da el ok para poder hacer ingresar de nuevo al puesto originario. Bueno, para todo esto, digamos,
más o menos un año el proceso, se piensa siempre. Sí, porque se piensa que un año puede ser cuando tenga una recaída la persona, por eso se hace un seguimiento y un monitoreo continuo. Si la persona entra en una recaída posterior al año, obviamente vuelve otra vez al programa y empieza todo de cero. A los 6 meses es más o menos un tiempo prudencial para evaluar. Ella hablaba de 6 meses, ¿por qué motivo? Porque es más o menos el tiempo en que lleva su tratamiento y de ver si tiene posibilidad de reinserción laboral. Obviamente no al mismo puesto de trabajo ni a la misma tarea, y siempre con un acompañamiento y un seguimiento de parte de nuestro servicio y obviamente de la institución de afuera, que es quien le está dando la rehabilitación a la persona. Y esto obviamente con el grupo familiar de la persona, con los jefes de turno en ese momento de esa persona también, con... No puede trabajar en la noche. Sí, son turnos diurnos. Bueno, listo. Está bien. A la doctora y a la psicóloga. Les recuerdo que nos hagan llegar las preguntas que quieran que formulemos después al panel. También destaco la presencia de la concejala Carola Nin, que acaba de llegar después de la sesión. Y finalmente entonces vamos a escuchar al doctor Hugo March, que también va a exponernos su trabajo como responsable del programa de prevención de adicciones en la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. También es muy extenso el currículum del doctor, pero voy a señalar que es abogado, magíster en prevención y asistencia de las drogadependencias por la Universidad de El Salvador, magíster en drogadependencia por la Universidad Deusto de España, está especializado en salud mental por la Universidad de Miami, también cuenta con un posgrado sobre adicciones del Hospital General de Agudos de la Secretaría de Salud del Gobierno de Buenos Aires, un posgrado en Derecho y Servicio de Salud, Contrato y Responsabilidad Médica por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Además ha ejercido la función pública en diversos cargos y es docente universitario tanto en la Universidad Nacional de Rosario como en la Universidad de El Salvador, y además es autor y dictante de numerosos cursos de perfeccionamiento docente. Lo escuchamos entonces. Hola, bueno, buenas noches, gracias, buenas noches a todos. Yo me aburro un poco sentado, además los docentes sentados somos muy... Después me voy a sentar, pero en primer lugar quiero agradecer mucho la invitación, quiero agradecer a la institución, quiero agradecer a las autoridades eclesiásticas, quiero agradecer a la concejala Carola Nin, quiero agradecer al doctor de Vega, que es un compañero de trabajo de muchos años, a mi compañero Ivana y Aníbal, que también hemos trabajado juntos muchos años, a Eduardo, el secretario de Finanzas de Empleados de Comercio, y también al grupo de compañeros de Asociación de Empleados de Comercio, y bueno, y a todo el público presente. Yo quiero, en primer lugar, sé que a lo mejor están un poco cansados, pero hablar último tiene ventajas y desventajas. En relación a las ventajas, que ya explicaron muchas cosas que no voy a tener que explicar, sobre todo en relación a las elecciones. Pero sí, como tengo algunos vicios de abogado, voy a ver si hago un poco de abogado del diablo. Me quedé con lo de... porque siempre hablamos de las mismas palabras y pensamos que nos entendemos y a veces no queremos decir lo mismo. Me quedé con lo que el doctor decía sobre el tema de Central y la posible alegría que le va a poder producir a los centralistas. Dios no oiga. Pero bueno, yo soy de Ñuble. Entonces, pero quiero hablar de otra cosa. Los alemanes tienen el nombre de un sentimiento para el cual nosotros no tenemos nombre. Se llama Schadenfreude. El Schadenfreude es el sentimiento de felicidad por la desgracia ajena. Que nosotros no podemos decir que no lo tenemos. Lo tenemos.
Después también hay otro sentimiento que es por la culpa que acarrea ese sentimiento. Pero yo a veces voy con el auto por el acceso sur a 58 para que no me saquen la foto, y cuando alguno me pasa a 70 o 80, la felicidad que yo siento porque le van a cobrar la multa. Todos hablamos de lo mismo, pensamos que nos entendemos, pero bueno, muchas veces no voy a hablar de las definiciones, pero sí quiero hacer algunas pequeñas diferencias como no médico y como algunas cosas de mi experiencia. Siempre se dice lo de adicción, enfermedad de lo no dicho o de la falta de palabra. Yo empecé a ver con los años que la mayoría de las personas que consumen droga que conozco no solo que hablan hasta por los codos. Lo que me parece es que no hablan de lo que sienten. Entonces yo creo que sí, que la adicción es la enfermedad de lo no dicho, pero en relación al profundo mundo interno, con perdón, ¿no es cierto?, de los demás. Creo que tiene un solo sinónimo adicción desde mi punto de vista, que es vacío. Vacío. Es como que los seres humanos venimos de fábrica perfectos, completos, pero casi completos. Como que hay un pequeño porcentaje que nos toca rellenar a cada uno de nosotros. Y le vamos a dedicar toda la vida a tratar de completar ese hueco, y cada uno va a elegir de qué manera y de qué forma lo llena y lo completa. Algunos con la comida, otros con el sexo, otros con las drogas, otros... Pero el tema es ese. El gran error es tratar de pensar que la solución puede venir de afuera. Creo que desde mi punto de vista es el gran problema de las adicciones, del consumo de droga, y de pensar que viene de afuera, porque el vacío de adentro no creo que se pueda llenar de afuera. En cuanto a la salud, comparto la definición del doctor. Yo sé trabajar una que le robé a un antropólogo francés, español, que dice que la salud es una forma de vivir libre, solidaria, responsable, feliz. Yo creo en esa definición antropológica, creo en ese contenido, creo que vivimos para ser libres, para ser solidarios, responsables y para poder disfrutar de la vida. También me cuestiono a veces cuando se habla de uso indebido, qué significa uso indebido, cuando se habla de uso adecuado, ¿quién puede evaluar cuál es el uso adecuado o indebido? No sé cuál es el límite. Por lo que yo he visto en la vida, el límite es individual y cada uno sabe hasta dónde. Pero mi opinión personal es que porque para hablar de uso indebido tendríamos que hablar de uso debido. No hay indebido si no hay algo debido. Desde mi punto de vista, el único uso debido es el uso de sustancias médicas con prescripción del médico. Ninguna otra sustancia. Los que saben dicen que si el alcohol se inventara en este momento, a nadie se le ocurriría incluirlo en los códigos bromatológicos porque no tiene propiedades que la justifiquen, porque las calorías son vacías, porque no puede nada. Bueno, así que en cuanto a la definición de adicción, yo sé trabajar con una mucho más sencilla para que cada uno de nosotros la piense. Si yo hago algo que me hace daño, yo sé que me hace daño y lo sigo haciendo, es muy probable que yo tenga algún compromiso con alguna conducta adictiva, sea lo que fuere. Como bien dijo el doctor, creo que el objeto es algo relativamente intrascendente, puede variar en cuanto al daño que su ingesta produzca, lo mismo que hablar de drogas blandas y drogas duras. La droga más dura es el alcohol. Pero bueno, seguimos hablando de esas cosas. Yo me anoté algo. Hay otra definición, otra etimología que también es interesante, que es la de trabajo. Porque el trabajo como elemento dignificante es algo relativamente nuevo. La palabra trabajo viene de tripalium, que era un instrumento de tortura y que se utilizaba en la Edad Media. Se hacía un triángulo de madera con un soporte y a los castigados se los ataba ahí, una especie de crucifixión, y se los quemaba. En esa época el trabajo era una tortura, porque estamos hablando de la Edad Media, donde las clases dominantes, el clero, el ejército y la nobleza no trabajaban. Los que trabajaban no existían, y los que no tenían dote ni se casaban siquiera. Así que bueno, después de la revolución industrial empieza todo el fenómeno de dignificación del trabajo de los seres humanos.
Y el clero empezó a trabajar. Empezó a trabajar el clero del pueblo. Porque decía, bueno, dice, vamos a militar o cura, con tal de no hacer nada. Pero la cura los domingos. Un cura amigo me dijo hace mucho tiempo, en 40 años de cura aprendí dos cosas: que Dios existe y que no soy yo. También estábamos hablando de recursos humanos. En el aspecto laboral siempre hablamos de recursos humanos. La pregunta, desde mi punto de vista y como la enfocamos en el gremio, ¿somos humanos o somos recursos? Eso creo que es lo que tenemos que evaluar y ver qué priorizamos, porque cuando hablamos de recursos humanos me da la impresión de que estamos hablando de recursos con contenido patrimonial. Entonces, nosotros preferimos acentuar el trabajo ser humano, que afortunadamente recién ha sido incluido en la nueva reforma del Código Civil, porque antes la palabra no existía para el Código. Coincido en lo de flagelo, coincido en lo de la enfermedad, por supuesto, con una característica. La persona que tiene problemas con la adicción y con el consumo de drogas, desde mi punto de vista, es un enfermo. Pero por lo poco que conozco, es el único enfermo que no se quiere curar. Porque no conozco a ninguno que haya ido a tocar timbre para pedir ayuda. Siempre es el círculo el que primero lo tapa durante todo el tiempo que puede, lo mete bajo la alfombra y cuando explota por algún detonante social, va a buscar ayuda. Los detonantes sociales son: él chocó con la moto, robó, se peleó, entonces ahí va. Pero generalmente va la familia. Con esas pequeñas bases elaboramos un programa que estamos implementando. La mayoría de las cosas las estamos haciendo del 2013 al 2016. Las características son, para no ser rápido, abordarlo con una lógica preventiva más que de control, promover estilo de vida saludable, integrarlo dentro de como decían todos, dentro de las estrategias de salud, basado en la formación integral. Pensamos que no es solo la medicina ni la psicología, es que los seres humanos, así como los seres humanos, es holístico el ser humano, que abarca infinidad de temas. También desde mi punto de vista la adicción es holística. Las tres necesidades básicas que tenemos los seres humanos para sobrevivir, como lo digo, son tres, son muy pocas: comer, beber y reproducirse. Sin esas tres características, sin esas tres necesidades satisfechas, la especie se extingue. ¿Hasta qué punto serán existenciales las adicciones que generalmente se relacionan con esas tres necesidades vitales? Con la comida, con la bebida y con el sexo. Por lo tanto, desenredar la madeja es bastante complicado. Me parece que estamos en camino, pero bueno, también en camino de desandar el discurso tradicional, eso de considerarlo como un flagelo, como que la droga es mala. Es como si yo digo: yo en mi casa tengo cuchillo bueno y cuchillo malo. Con esto corto la comida y con esto salgo de noche y amenazo. La droga es una sustancia que está ahí, cada uno decide, como decía el doctor. Si yo en algún momento tengo algún tumor que me empieza a apretar acá y no hay nada que me lo calme, lo único que me lo va a calmar es la morfina. Bueno, estos son más o menos capacitación en todos los sectores, es gradual, vamos de a poquito. Les voy a explicar las estrategias. Estamos usando 5 estrategias. Capacitamos delegados gremiales porque son los que están en contacto cotidiano con la mayor parte de las personas. Les damos alguna herramienta para que sepan de qué se trata la problemática, para que puedan multiplicarlo, para que puedan repetirlo, para que puedan contener al compañero que está atravesando problemas. Tenemos una suerte porque hay una comisión de mujeres que está trabajando. Trabajamos con ella. Tenemos una consejería en adicciones. Estamos trabajando en el jardín de infantes, que también afortunadamente lo tenemos.
y hacemos charlas en el jardín de infantes con los docentes y con los padres. Ahora las voy a explicar de poquito cada una. Y hacemos charlas abiertas a la comunidad. En la capacitación de delegado tenemos 2 niveles, por supuesto, está todo pedagógicamente estructurado. Hablamos de la salud, de la enfermedad del ser humano, cuidarnos, porque tenemos frente a la salud una actitud paternalista que no podemos desterrar. Cuando me enfermo, exijo que el Estado me cuide, que el hospital me cuide, y mi responsabilidad, ¿dónde está? El 5% del presupuesto nacional de salud, que son aproximadamente 45.000 millones de pesos al año, se gastan solamente para atender enfermedades respiratorias derivadas del consumo de nicotina. 45.000 millones de pesos nada más que por fumar. ¿Soy responsable de mi propia salud o no soy responsable de mi propia salud? En la República Argentina se mueren 40.000 personas por año por el efecto de la nicotina. El 20% nunca fumaron. 8.000 fumadores pasivos. Nunca fumaron y se mueren. Pero de esos 8.000, el 10%, 800, son bebés que no llegan a los 3 años de edad, que se mueren, alguna de muerte súbita, simplemente porque en esa casa se fuma. Eso es lo que tratamos de hablar desde un modelo de promoción de la salud, de mi propia salud. Hablamos de las adicciones, los distintos procesos, con sustancia, sin sustancia, a veces compramos. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Es agua pura, ¿no? Hablamos del uso de drogas, de la evolución de la problemática, como habló, cómo fue cambiando el modelo de consumo, de los factores de riesgo y de los factores de protección. Acá también coincido con el doctor, me estoy alejando de los factores de riesgo, porque los seres humanos lo que buscamos encontramos. Entonces decíamos, ¿cuáles son factores de riesgo? Desnutrición, abandono infantil, falta de cuidado, analfabetismo. Entonces, cuando una persona más factores de riesgo tenía, más posibilidades de ser adicto le dábamos. Eso nunca es así, porque me había dado un abandono, son 4. Se les dio a los docentes un test de 20 preguntas para que determinen cuántos chicos con hiperactividad tenían en los años 90. Según los docentes, el 70% de los chicos tenían déficit de atención con o sin hiperactividad. Era una locura. Cuando pasó por el tamiz científico, menos del 5% de todo eso tenían los seres humanos. Lo que buscamos, encontramos. En el segundo nivel, hablamos más de los factores de protección. El trabajo tiene una cualidad, hay factores que nos exponen y factores que nos protegen. Pero el trabajo reúne las 2 condiciones. Por un lado nos protege porque estamos ocupados, tenemos recursos para vivir, pero a veces adentro del laburo, el estrés, los cambios de horario, los cambios de usos horarios, todo eso, altura, todo eso, modifica. Trabajamos específicamente en lugar de trabajo, trabajamos el síndrome del burnout, conocido como el síndrome del quemado, el que mucho labura. Esto se empezó a estudiar hace un tiempo con los cuidadores de Alzheimer. Después los enfermeros, después todos los que más se dedican a esto son los profesionales de la salud. Y los que más de los profesionales de la salud, los que están en emergencia, en terapia intensiva. Pero hace poco empezamos a estudiar el síndrome de burnout, que es todo lo contrario, que es el aburrimiento, y que es tanto más problemático como el quemado. Tareas repetitivas, estar sobrecalificado para los trabajos que hago, mucho tiempo muerto, todas esas cosas las trabajamos medianamente en detalle. Después trabajamos sobre la resiliencia, los factores que tenemos todos para atravesar las situaciones de adversidad y no sucumbir y salir exitoso. Como decían los viejos, lo que no mata, engorda. No todos tenemos la misma aptitud para las mismas situaciones.
Es lo mismo que el estrés, es tan relativo, porque frente a las mismas situaciones no todos reaccionamos igual. Como el partido de Central. Si gana o pierde, para lo de Central es una cosa. El hecho es el mismo. Yo le digo a mis alumnos, vienen a rendir. ¿Cuál es la situación objetiva? Examen. Yo acá y yo allá. El profesor no tiene ni que esperar que empiece a hablar. Conmigo sacan bolilla. Y hay bolillas que tiemblan. Hay bolillas que tiemblan. Cuando sacan las bolillas que tiemblan, entonces la situación es la misma. Es un examen, uno va a rendir y el otro es el que examina. Pero es lo mismo el que va a rendir que el que está del otro lado, frente a la misma situación. Hay que ver de qué lado del mostrador está uno, cómo se predispone, o frente a la misma situación. A mí hay cosas que me asustan mucho, a otras personas no. Y hablamos específicamente de la prevención en el ámbito laboral. El lugar de laburo como modelo del eje preventivo. Los seres humanos pasamos gran parte de nuestra vida en nuestra familia y otra gran parte de nuestra vida en el trabajo. Entonces, por lo tanto, es importante no solo esperar que la patronal nos conceda buenas condiciones de trabajo, ver qué hago yo con lo que tengo, qué puedo aportar, cómo la modifico, y si la situación no la puedo modificar, bueno, a lo mejor puedo hacer algo para empezar a zapatear, a patalear, para que la mejoren. Algo puedo hacer desde ese punto de vista. Estamos teniendo un trabajo bastante interesante. Y la participación comunitaria, sobre todo el empleado de comercio, que tiene mucho contacto con la comunidad en general, tenemos posibilidad de interrelación. Y también hablamos con el doctor, decía, nosotros decimos Centro Preventivo Laboral, usted decía comité. Es más o menos lo mismo. Lo que pasa que los centros preventivos requerirían la participación de 3 patas: el sindicato, la empresa y la autoridad de aplicación, o sea, el Ministerio de Trabajo, para empezar a elaborar normas para que todo el mundo sepa que va a haber estudios aleatorios, sorpresivos y periódicos para determinar si consumió o no se consumió, que no se puede consumir ni adentro ni ingresar. Claro que el trabajo produce, nosotros habíamos hecho unos folletos para repartir, pero los folleteros me parece que no llegaron, no vinieron a trabajar. ¿Tienen los volantes? ¡Repártanlo! Trajimos volantes porque tenemos todos los datos estadísticos ahí y se quedaron escondidos allá atrás. ¡Repártanlo! No tengan vergüenza. Claro, ¿no? Y yo le digo, la jefatura. Yo supongo que yo trabajaba mucho tiempo en el SUI y había un dicho, acá el que sabe, sabe, el que no sabe, es jefe. Y había otro dicho, vos no te calenté, que vos te vas y la chimenea va a seguir tirando humo. Bueno, nosotros ahí tenemos más o menos algunas estadísticas, la misma que pasó a la doctora de psicóloga sobre cuánto cuesta la cantidad de accidentes mayores que hay, todo eso. Pero el otro tema que también lo mencionaron es que entre un 70 y un 80% de los grandes consumidores de droga trabajan, laboran. El gran daño social no lo ocasiona el adicto de todo el tiempo, todo el día. El gran daño social lo ocasiona el que de lunes a viernes no toma y el jueves de la noche, el viernes, se intoxica y pierde todo el control y choca. La adicción también es la dependencia habitual, pero a veces cotidiana y a veces periódica. Se está dando mucho la dependencia periódica los fines de semana. Y hablamos para estructurarlo con la participación de toda la comunidad laboral. Con las mujeres trabajamos algunas cosas muy interesantes, aprendí muchísimo, cuestiones relacionadas con el consumo de drogas, pero aprendí muchísimo. Yo viajaba a Santa Fe en el colectivo con las docentes, cuando van abajo había 12 asientos, 11 mujeres y yo. Yo les puedo asegurar que en un momento las 11 estaban hablando fuerte. Pero ¿saben qué era lo peor? Se entendían. Se entendían todo. Los hombres no. Si usted, chica, si su novio o su marido está clavando un clavo hasta que no dé el último
último martillazo, no le pregunten nada. Porque si la pregunta es complicada, se machuca el dedo. Porque los hombres tenemos la atención lineal, nosotros somos muy, pero en algunas cosas tan distintas.